Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Feliz domingo para todos. Esta sería una situación, bueno, poco usual porque los días domingo no genero contenido, pero el asunto en la semana corta que nos precedió se estuvo manejando con bastante fuerza la idea de iniciar un juicio político al presidente de la nación eh, por algunos legisladores que tienen la iniciativa de plantearlo sobre la base de inhabilidad moral o circunstancias eh, que están muy emparentadas con ese criterio, ¿no? A nosotros nos interesa en este momento abordar el juicio político, pero como constitucionalistas que somos, desde un punto de vista conceptual, para entender un poco la figura, ¿no? Y a partir de allí darles a ustedes una pauta constitucional certera sobre la cual debe fundamentarse esa figura, ¿no es cierto? La figura del juicio político es una herramienta que tiene el Poder Legislativo para controlar al Poder Ejecutivo en este caso. Vamos a ser muy concretos y en específico abordar la situación en particular que están tan diseminados por todos los medios de comunicación en el último tiempo. Es una herramienta de control sobre los actos de gobierno del Poder Ejecutivo que tiene el Poder Legislativo cuando se advierte que en evidencia el titular del Ejecutivo no se estuviera manejando dentro de los parámetros constitucionales que implica su mandato, ¿bien? O que evidentemente mostrase signos de incompetencia para el ejercicio del cargo. Como también otra de las variables que autoriza la Constitución para instaurar un juicio político es que éste, como consecuencia del desempeño de su mandato, estuviera cometiendo delitos comunes o en ejercicio de su mandato, durante la vigencia de este mandato, aun cuando no estuviera en cumplimiento específico de actividades políticas de su gestión, se estuviera relacionando con actividades ilícitas. Con lo cual, estas pautas son las que autorizan a los legisladores interponer ante la Cámara acusadora, que es la Cámara Baja o representantes del pueblo, para que estos a su vez formulen la acusación, ¿bien? La acusación y la determinación de los cargos, ¿no es cierto?, con los cuales va a ser procesado el señor presidente en este caso, o pretende serlo en principio. Muy bien, deben saber que el juicio político planteado en esos términos eh, tiene un único propósito, que es la destitución del cargo del señor presidente. Son, digamos, herramientas constitucionales propicias. Veremos. Analicemos primero las cuestiones que hay desde el punto de vista institucional. ¿Quiénes pueden plantearlo? Los legisladores, como veníamos diciendo, es parte de una de las funciones legislativas que el Congreso Nacional y todos sus homónimos en las distintas jurisdicciones, hablamos de provinciales y municipales, inferiores al Congreso Nacional, bien, que tienen sus respectivas competencias territoriales, bien, si es provincial, en el ámbito de la provincia que sea de la que estemos hablando, o si es municipal, el Consejo Deliberante representará al Poder Legislativo y serían los consejeros los que tuvieran la posibilidad de presentar ante el Consejo Deliberante, en el caso de la municipalidad, o ante la legislatura provincial, en el caso de la legislatura, los diputados, perdón, los legisladores provinciales que estuvieran en condiciones de presentar un proyecto de juicio político a la autoridad, dirigida a la autoridad del Ejecutivo, provincial, municipal o nacional. En principio esto está emparentado con las funciones legislativas y habíamos dicho en videos anteriores que las facultades legislativas son las primeras que la Constitución define
pues son a través de las cuales el resto de los poderes pueden cumplir con sus obligaciones. ¿Correcto? Entonces consideramos que la definición primaria de las facultades legislativas no es caprichosa para el constituyente originario. Todo lo contrario, está debidamente pensado en forma escalonada según importancia, ¿bien? Pero una vez que es creada la función legislativa junto a las restantes, no adquiere mayor relevancia que las restantes. ¿Por qué? Porque cada uno de los poderes tiene facultades de contralor respecto de los otros dos. Lo que estamos viendo aquí son solo facultades de contralor del poder legislativo sobre el ejecutivo. Y el juicio político también puede implementarse respecto de un magistrado, miembro del Poder Judicial. Con lo cual, la facultad legislativa habíamos dicho que es la primera que se crea, porque esta decantación de facultades nutre de herramientas para que los demás poderes puedan desempeñar sus propias facultades reservadas a sí mismos. La importancia superlativa es porque los representantes del pueblo son quienes deben definir del juicio político como herramienta de contralor cuál es la acusación en concreto y por qué razón se la piensa interponer. Bien, entonces ya vimos cuáles son las variables por las cuales los legisladores pueden realizar esta acusación, interponiendo la iniciativa de juicio político por la Cámara Baja o representantes del pueblo. ¿Por qué decimos que es tan importante la función legislativa? Porque cuando hablamos de la representatividad, que es uno de los caracteres que definen al sistema de gobierno argentino, junto con la representatividad, por un lado, dijimos, la facultad, la característica republicana y federal por el otro. Esas sí constituyen las tres características, pero nosotros nos estamos refiriendo solamente a la facultad representativa. ¿Dónde vemos nosotros la representatividad en su máxima expresión? Bueno, en los legisladores. ¿Por qué? Porque se trata de una función política delegada, según el artículo 22, primera parte. Le delegamos a nuestros representantes la función de dictar las leyes, de decir sobre la legalidad, lo que es legal y lo que no lo es, ¿correcto? Entonces, entre esas facultades nosotros estipulamos el juicio político porque aquellos legisladores que advierten un mal comportamiento según las bases del juicio político y las circunstancias por las cuales se lo pueden plantear, ejercitar el control. Pero antes debemos revisar la representatividad. ¿Por qué hacemos hincapié en la representatividad? Bueno, es fundamental que la ciudadanía en promedio empiece a pensar sobre ese carácter que no está cumplido en la historia de la evolución constitucional argentina. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué es fundamental la representatividad? Porque según el Código Nacional Electoral, los ciudadanos argentinos jamás pudimos, en 170 años que ha cumplido la Constitución Nacional el 1 de mayo de 2023, próximo a cumplir 171, no ha podido ejercitar el sufragio directo, universal y obligatorio para elegir a las representatividades tanto de la Cámara Baja, que es la que realiza la acusación, como la Cámara Alta, que realiza el proceso de juzgamiento por los cargos que determina los representantes del pueblo, por los que se debe procesar y juzgar y condenar al magistrado titular del Poder Ejecutivo. ¿Correcto? ¿Por qué hacemos hincapié en esa representatividad? Lo que nosotros actualmente hacemos cuando vamos a elecciones legislativas es elegir una lista partidaria, que ya nos viene conformada por decisión de un partido político. Bien, entonces ese partido político, en el artículo 39, tiene a partir del 94 una importante participación
en la determinación de la vida institucional del país, pretendiéndose en esa reforma dejar claro que esa participación es, entre tanto, no se vulneren los principios constitucionales consagrados en la Constitución Nacional. Bien, entonces, si el artículo 39 hace mención a la importancia de los partidos políticos, no es reemplazando a la voluntad popular, digamos, tomando las decisiones de quienes ocuparán esas bancadas de diputados y senadores a través de la confección de una lista partidaria, porque eso implica cercenar el voto directo y hacer que la ciudadanía no pueda elegir a sus representantes nominalmente, ¿bien? Es decir, por nombre y apellido. Esto implica que nosotros estamos obligados a elegir un partido político que nos va a representar en el Congreso mayoritariamente. Y otros partidos políticos, que son los que pierden las elecciones, que sacan un porcentaje eleccionario inferior, estará representado por una minoría. Pero siempre es un partido político el que nos representa y no un nombre y apellido. Con lo cual son los partidos políticos los que hacen por las personas las campañas, y nosotros estamos obligados a elegir una propuesta de un partido político y no de una persona determinada. Con lo cual tenemos un problema de debilidad institucional severa en esta cuestión, por lo cual un diputado no estaría en este momento legitimado para cumplir con la determinación de cargos y formular una acusación de tan grave institucionalidad respecto de un presidente que sí goza del sufragio directo, universal y obligatorio. Bien, ese diputado o senador fue elegido de entre una lista partidaria que la ciudadanía fue obligada inconstitucionalmente a elegir, ¿correcto? La participación del partido político en cuanto a la difusión de ideas, proliferación del debate democrático, ¿no? Intercambio de ideas, pluralización, representatividad de distintas ideologías, es fantástico. Pero cuando esto entra en conflicto con características de exigencia específica para ambas cámaras, 45 para diputados, 54 para senadores, mira, estoy hablando de los artículos 45 de la Constitución Nacional para diputados, 54 de la Constitución Nacional para senadores, en lo que hace a a las características especiales, específicas de ambas cámaras. Ahí se requiere que para el nombramiento de uno u otros miembros de los distintos cuerpos legislativos del Poder Legislativo, entonces tenemos que en esos dos artículos, al inicio nomás, es muy clara la Constitución cuando exige que el pueblo argentino pueda tener acceso a una campaña llevada adelante por un representante de un partido político, sí, pero digamos, hecha y dirigida y responsabilizada por una persona en particular quien se compromete a título personal con la campaña y la promesa de la realización de las distintas políticas legislativas que le ofrece a la ciudadanía cumplir en el desarrollo de su mandato para el cual se postula. Circunstancia muy distinta es la que ocurre cuando es un partido político el que arma las listas y uno lo que tiene que votar es una propuesta de un partido político y no de un particular que va a desempeñarse como representante directo, entre comillas digo, porque no lo es en estas circunstancias, y va a tener, entre otras obligaciones y facultades, la de presentar un juicio político contra el presidente de la nación u miembros del Poder Judicial, dependiendo del caso, ¿no es cierto? Obviamente que los miembros del Poder Judicial de los que estamos hablando para juicio político son los miembros del máximo tribunal de justicia, ¿no es cierto? Para los tribunales inferiores, la reforma del 94 incorporó
el Consejo de la Magistratura, que en otras emisiones iremos desmenuzando con profundidad. Aquí lo vamos a dejar en suspenso para volver a retomar lo que a nosotros nos interesa, la representatividad. Bien, con base en estos artículos que les estoy diciendo, los diputados nombrados, ¿cómo están? Los actuales, ninguno tiene para desempeñar su mandato la legitimidad que requiere la Constitución Nacional en los artículos mencionados, por lo cual no estarían de ninguna manera habilitados para interponer la figura del juicio político. Bien, con lo cual esto es de una gravedad inusitada, institucional, que ningún medio de comunicación ni ningún personaje político le vamos a escuchar decir públicamente, pero esto es una realidad que nadie podrá negar, por lo cual yo siempre estoy a disposición de cualquiera de mis colegas, o mismo los miembros de la Corte Suprema de Justicia, si quisieran darle visibilidad a este tema y exigir la corrección de ese Código Nacional Electoral, que es abiertamente inconstitucional con base en esta normativa. Entendemos que nosotros pensamos muy claramente que la Constitución no deja lugar a dudas ni tampoco margen para la interpretación, ¿correcto? Con lo cual, los mandatos legislativos que el pueblo argentino, o sea, nosotros le dimos a nuestros representantes, no han podido ser jamás ejercitados con la legitimidad que requieren. ¿Por qué? Porque el propio Poder Legislativo en su primer mandato ha decidido violar la Constitución en estos artículos tan importantes, por lo cual el Código Nacional Electoral no garantiza el ejercicio del sufragio directo, universal y obligatorio en los términos que se requiere para el nombramiento de los miembros del Poder Legislativo. Con lo cual, sí se lo ha preservado respecto del nombramiento del presidente y vice, que son los titulares del Poder Ejecutivo, ¿correcto? Pero no así respecto del Poder Legislativo, donde están las decisiones más importantes que le dan gobernabilidad al Poder Ejecutivo, entre otras cuestiones que, como no representan a los ciudadanos de manera directa, se dan el lujo, por ejemplo, de decir: hoy no sesiono, hoy no doy quórum, este año no concedo la ley de presupuesto. Y cuando la concedo, le doy al presidente lo que yo quiera, ¿no es cierto? Porque contralor sobre mí no tienen sobre el voto los ciudadanos que me sientan acá como legislador, ¿correcto? Entonces, si mañana, bueno, actúo contrario a la promesa de campaña que el partido político que me nombró en esa lista, yo no voy a responder de manera directa, ¿no es cierto? Porque mañana el voto del ciudadano promedio argentino es sobre una próxima lista, no sobre un nombre de apellido. Entonces yo, como legislador, nunca respondo respecto de las decisiones que tomo en el Parlamento. Entonces, esta situación descripta como está, hablando de representatividad, tendríamos que conversarla los argentinos, tendríamos que saber que la Constitución está redactada para entender por qué estas cuestiones no se dicen como es correcto que se digan. Bien, entonces, digamos, no es que uno quisiera generar conflictos o inestabilidad institucional. Si hay inestabilidad institucional es porque el Congreso no se está comportando a la altura. Ahora se pretende, digamos, con una absoluta y evidente falta de legitimidad, provocar, por a través de una herramienta que es constitucional en su concepción, destituir a un presidente constitucionalmente elegido, bien, por el voto directo. Alguien que no cuenta con ese voto directo, ¿correcto? Ni diputados ni senadores, con lo cual no puede el Congreso acusar ni tampoco procesar por el Senado los cargos que haya decidido proponerse implementar la composición actual de ambas cámaras. Bien, esta cuestión resulta crucial para entender la falta de, digamos, legitimidad
para que un juicio político en este contexto institucional pudiera proceder. Eso por un lado. Pero la otra cuestión que es importante analizar del juicio político es si ustedes quieren saber si es una herramienta propicia que le aporta la institucionalidad. Por supuesto, claro que sí. Si tuviéramos legisladores debidamente nombrados por el voto directo, universal y obligatorio, por supuesto que la herramienta de control sobre los actos ejecutivos son importantes. Pero primero tendríamos que exigirle a ese Congreso que estuviera bien designado. Una vez que estuviera bien designado y que nosotros seamos quienes podamos participar de manera directa en el nombramiento de sus miembros, a partir de ahí exigir que aquellos que sean nombrados por nosotros cumpliesen con los 30 incisos del artículo 75, ¿no? Y que no lo tomen como opcional, sino como algo obligatorio, para que se pudiera tener una conducta legislativa y al mismo tiempo responsabilizar individualmente a cada uno de ellos por los incumplimientos, porque no crean que el Poder Legislativo no tiene control, digamos, sobre los actos legislativos. Sí los tiene, y los tiene directamente del Poder Judicial. Ya los iremos a ver en otra oportunidad, ¿no es cierto? Pero curiosamente es ese Poder Legislativo el que nombra los magistrados, ¿bien? Y estos a su vez son los que ya vimos que usurparon la toma de decisiones de condena de parte de un jurado, que somos quienes deberíamos estar en funciones para juzgar los actos de gobierno y así tener una independencia garantizada del Poder Judicial respecto de las autoridades políticas que lo designan. ¿Correcto? Pero bueno, todo ese escenario que estamos nosotros ahora analizando en contexto, voy intercalando los temas, aun cuando estemos hablando de juicio político, porque la idea es interpretar la Constitución en un todo. Bien, entonces, si hablamos de juicio político, tenemos que hablar de sufragio directo, universal, obligatorio, tenemos que hablar de legitimidad y tenemos que hablar de representatividad como parte de las características del sistema de gobierno, fundamental para la institucionalidad, y tenemos que hablar de la independencia de los poderes, de los controles que estos tienen respecto de los otros dos, y bueno, el juicio político es uno de ellos, y su utilidad es muy importante cuando es ejercitada con todas las garantías constitucionales previamente en su debido estandarte, ¿no? En su debida conformación. Entonces, si tenemos un Congreso debidamente elegido por el sufragio directo universal obligatorio, estará garantizada la representatividad y con ello la legitimidad. Entonces, aquellos que se propongan controlar las acciones del Ejecutivo, primero le habrán tenido que dar la ley de presupuesto para después juzgar si ha seguido las instrucciones que el Congreso le ha dado. Y en otro caso, y en otra situación más adelante, posiblemente, si hay tomas de decisiones que exceden las facultades conferidas por ese presupuesto, se las juzgará siempre que no hayan entrado en esa discrecionalidad que la propia ley de presupuesto le otorga al Ejecutivo por cualquier emergencia que pueda surgir durante la ejecución de ese plan de presupuesto, ¿no? Pero claro, tenemos la falta de congruencia entre lo que quiere el Congreso y lo que quiere el Poder Ejecutivo por esta misma falta de legitimidad que tienen los legisladores por cuanto no son elegidos por el voto directo, porque si no, el Congreso estaría yendo en la dirección que quiere el Ejecutivo, porque son quienes en las elecciones tuvieron el triunfo en la mayoría plasmada, ¿correcto? Entonces, habría que hacer las correcciones sobre el Código Nacional Electoral, de modo de propiciar la subdivisión en jurisdicciones electorales más pequeñas para que sus ciudadanos tengan la representatividad asegurada directa al Congreso, como nosotros hemos sugerido ya hasta judicialmente en algunos casos, como el de inteligencia que les he comentado, en donde el Congreso, producto de esta falta de legitimidad, ha propiciado leyes de inteligencia que autorizan a los jueces a cumplir con las funciones del Ministerio Público Fiscal, ¿no es cierto? Entonces, ya a partir de ahí, solo un ejemplo como para contextualizar
en qué puede incidir la falta de legitimidad, ¿no es cierto? Y acá, en lo que refiere al juicio político, obviamente que estamos ante una situación muy compleja, ¿no es cierto? Y esta situación compleja, también afecta entonces esta falta de legitimidad a la transparencia de quienes intentan interponer esta herramienta constitucional. Se pone en duda entonces cuáles son los verdaderos intereses de quienes están promocionando la medida, ¿no es cierto? Entonces, a partir de que el Poder Legislativo no está, digamos, nombrado por el sufragio directo universal obligatorio, entendemos que es la explicación por lo cual va siempre en una dirección opuesta a donde quiere ir el Poder Ejecutivo. Entonces, si el Poder Ejecutivo presenta una batería de leyes porque quiere llevar adelante un plan que los argentinos votaron en el último proceso electoral de noviembre, no encuentra eco en el Poder Legislativo porque viene con la conformación por mitades, siendo renovada por un tercio el Senado y por mitades la Cámara Baja, con miembros que no son votados de manera directa por el pueblo argentino, con lo cual la expresión mayoritaria no se encuentra garantizada en esa conformación de ambas cámaras por esta misma cuestión, ¿verdad? Entonces, los partidos políticos son los que mandan a los legisladores a cumplir con una determinada misión, y bueno, son los que instruyen no dar quórum para que esos procesos, esa batería de leyes no se sancione, que quieren los argentinos, que han votado como necesidad para la solución de los problemas angustiantes que tiene hoy la Argentina, ¿no es cierto?, que requiere de la sanción, por ejemplo, de algunas situaciones de emergencia para que las mismas pudieran ser atacadas por ese Ejecutivo a quien le hemos confiado la Administración General de la Nación, los argentinos, de manera directa. No así respecto de los legisladores que deberían estar en consonancia con lo que el presidente está con intenciones de realizar respecto de la recomposición de los principios económicos, con un plan en específico, en una dirección determinada que los argentinos hemos votado, sobre todo en este último proceso electoral en el cual el candidato triunfador de las últimas elecciones nos dijo claramente qué es lo que pretendía hacer, y hoy tenemos en pleno ejercicio a un presidente que está cumpliendo exactamente con lo que nosotros escuchamos que él tenía intenciones de hacer, con lo cual no sería muy congruente por parte de los legisladores hacerle un juicio político por mal desempeño en sus funciones, por ejemplo, por decir algo, solo por cumplir con lo que los argentinos hemos refrendado con el voto. Con lo cual resulta ilógico, ¿verdad? Si ustedes lo piensan de esa manera, resulta muy comprensible el por qué tenemos estas dificultades de estabilidad institucional, ¿no es cierto? Entonces, el juicio político como herramienta, volviendo a lo que es técnicamente ese instituto, es una herramienta de control para quienes estuvieran legitimados en el cargo a realizarla. Y los motivos por los cuales se puede implementar son cuando se tiene estricto conocimiento y prueba de la comisión de delitos comunes o razones de incumplimiento de mandatos constitucionales que el Congreso le da al Poder Ejecutivo cuando le otorga una ley de presupuesto, por ejemplo, y le indica en qué gastar y cómo gastar. ¿Bien? Por supuesto que ese presupuesto nacional de gastos tiene que ir en consonancia de lo que el Poder Ejecutivo pretende. Entonces, cuando uno presenta una batería de leyes para hacer una corrección sobre temas que son netamente legislativos, pretende que acompañe al Poder Legislativo en esa intención de cambio que todos los argentinos hemos votado cuando elegimos presidente. ¿Bien? Pero como no hemos podido elegir legisladores, sino que elegimos partido político, no tenemos un Congreso que vaya en la dirección del Ejecutivo. Entonces se producen estos cortocircuitos
y estas batallas por espacios de poder que los argentinos, bueno, somos espectadores de lujo sobre una situación que no debería estar ocurriendo, porque los que verdaderamente gobernamos somos nosotros, quien tenemos esa soberanía en el ejercicio. Y bueno, sí, es cierto que no gobernamos sino a través de nuestros representantes, pero estos no están pudiendo ser elegidos de manera directa por nosotros en lo que, en lo que a los legisladores se refiere. Con lo cual, aquellos compromisos que en nuestro nombre ellos están asumiendo no nos son oponibles, para empezar, ¿bien? Con lo cual, hay muchas leyes que históricamente han salido que no nos representan, digamos, en un 100%, con lo cual sería apocalíptico pensar que todas las leyes del ordenamiento jurídico no fueran legales. Lo que estamos diciendo es que si somos conscientes de que no nos ha ido bien legislativamente, porque el homicidio no vale 8 años para la mayoría de los argentinos, producto de la delincuencia que estamos viendo, estamos sufriendo que las familias son masacradas impunemente en la acera. Nosotros no somos dueños de tener una vida tranquila y en paz. Entonces, quien agarra un arma y toma una vida es juzgado y condenado con una base punitiva de 8 años privativa de libertad de piso y una máxima de 25. Entonces, ¿ustedes creen que esa ley del homicidio está representando el sentir popular? De ninguna manera. Por ejemplo, por decir algo. Entonces, esto se debe a la falta de legitimidad que tienen los legisladores, porque estos no se ven en obligación de seguir los designios del voto directo, sino de los designios de un partido político que lo que piensa es en sus propios espacios de poder en lugar de lo que necesita la ciudadanía resolver. Entonces, el juicio político es una excelente herramienta, pero bien utilizada por quienes tienen legitimidad para hacerlo. Entonces, a partir de allí tenemos una importante adecuación de la institucionalidad de Argentina a los términos puros de la Constitución alberdiana, que es la que nosotros en este espacio defendemos, porque creemos que volviendo a nuestras bases fundacionales vamos a retroceder 100 años de historia seguramente, pero vamos a ganar 300, ¿bien? Porque una vez que nosotros podamos tener legisladores que nos representen, tendremos una coordinación mucho más aceitada con el Poder Ejecutivo y tendríamos mucho menos conflictividad a la hora de tomar decisiones. Entonces, esto sería importante en este punto analizarlo, poderlo debatir en serio con los legisladores, y esto, si pudiéramos tener la oportunidad de viralizarlo a través de ustedes y generar la preocupación que nosotros aquí tenemos a partir de esta falta de legitimidad, se nos ocurre que la desestabilización que se está queriendo provocar a partir de la implementación de un juicio político por quienes no tienen legitimidad para plantearlo, están ejercitando el cargo legislativo con absoluta parcialidad, ¿bien? Con una objeción de conciencia y conciencia partidaria que no es la que los argentinos elegimos en el último proceso electoral. De momento, un análisis apenas aproximado de lo que en los próximos días vamos a tener, ¿no es cierto? Que se va a hablar mucho de lo que es el juicio político y por qué razón se lo quiere implementar. Pero si ustedes consideran estos aspectos y revisan la Constitución en los términos que yo les he planteado, el juicio político es una herramienta importante, pero bien utilizada y en manos de quienes son realmente nuestros representantes y no quienes en este momento no estarían representando la voluntad popular. Las leyes que salen del Congreso, que han salido históricamente del Congreso,
en innumerable cantidad de oportunidades van en contra de los principios constitucionales, como por ejemplo la ley del aborto, bien, que autoriza el homicidio agravado por el vínculo, cuando la Constitución y los tratados internacionales que se han incorporado por el 75, inciso 22, al ordenamiento jurídico, defienden la vida desde la concepción. Es ridículo que yo pudiera pensar que exista una autorización para matar a quien lleva una vida no nata en su interior, tomando en consideración la defensa de la vida que hace la Constitución Nacional. Entendemos que la Constitución es infranqueable, que no tenemos por qué generar legislación que vaya en contra de esos principios que están en la Constitución narrados. Pero es más grave inclusive que esto que estamos planteando en estos pequeños ejemplos, porque la institucionalidad no es corregida. Los mandatos legislativos que salen del Congreso en clara violación de los principios constitucionales no son corregidos por un poder judicial que está maniatado directamente de pies y manos, porque no cuenta con la independencia de decisión que debiera tener, producto de cómo están las autoridades de su poder designadas y distribuidas las funciones judiciales entre los distintos órganos judiciales constitucionales que debieran estar en funcionamiento. Hacemos referencia al Ministerio Público Fiscal, que no tiene independencia funcional porque su ley orgánica estipula una metodología de designación política, que igual que la de los jueces, con lo cual si tiene que hacer control de los actos de gobierno de quienes los designan, muy difícilmente puedan resultar independientes. Y los magistrados tienen una modalidad de designación política, sí, pero no para tomar las decisiones de condena que tiene que asumir un jurado para el control justamente de los actos de gobierno. O sea, los juicios que mayormente se analizan en sede federal. Bien, con esta última explicación nos estamos despidiendo para hasta el próximo video, donde estaremos tocando temas de actualidad como es el juicio político. Pero si hay inquietudes, con mucho gusto profundizamos en la herramienta técnica, más en específico de cómo sería un juicio político en específico, bien sustanciado y bien dirigido e impulsado por legítimos representantes del pueblo argentino. Esto hasta aquí ha sido una emisión con mucho gusto en un día domingo de gran clima que nos ha acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias, saludos a todos ustedes y nos quedamos a la espera de sus comentarios, que son para nosotros la devolución más importante que nos permitirá saber si nuestro aporte resulta beneficioso o intrascendente. Ustedes son los que tienen la opinión. Muchísimas gracias, que sigan muy bien. Buenas tardes.